Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación vamos a presentar el diagnóstico y plan de acción psicosocial y jurídico del caso de la familia del señor Jacinto Morales. Mi grupo de trabajo está conformado por Jai Alexandra Silva y quienes les habla India Llanos Castañón. Bueno, como tal, como introducción tenemos que esta exposición aborda como tal el análisis psicosocial y jurídico de este caso de esta familia, el señor Jacinto Morales, víctima de conflicto armado en Colombia. A través de este estudio se identifican como tal las afectaciones emocionales, familiares, económicas y sociales que puedan enfrentar su compañera Mariana Pérez y sus hijos después del homicidio de su padre y del desplazamiento forzoso y la pérdida de su proyecto de vida campesino. Ese análisis como tal nos permite comprender cómo esos hechos violentos transformaron la realidad emocional y funcional de la familia, generando así síntomas de estrés postraumático y carga materna, limitaciones económicas y dificultades y adaptación urbana. Como tal, el propósito de nuestro trabajo es orientar hacia un plan de intervención psicosocial y jurídico que, como tal, contribuya a la recuperación emocional y restablecimiento de sus derechos y la reconstrucción del proyecto de vida y el fortalecimiento de las redes de apoyo familiar. Bueno, como tal, como objetivo general, tenemos que, como tal, es brindar una atención psicosocial, jurídica integral hacia Mariana y sus hijos, para fortalecer así su bienestar emocional, garantizando así el restablecimiento de sus derechos y facilitar así el acceso a medidas de reparación y promover como así su estabilidad social, económica y familiar. Bueno, de objetivos específicos tenemos identificar los factores emocionales, familiares, sociales y económicos afectados por el hecho victimizante y el desplazamiento forzado con el fin de comprender de manera integral el estado actual de vulnerabilidad de Mariana Pérez y sus hijos, al igual que brindar acompañamiento psicosocial especializado a Mariana y a su núcleo familiar orientado en la elaboración del trauma, la disminución de los síntomas asociados al estrés postraumático y la recuperación del bienestar emocional. También la idea es orientar jurídicamente a la familia frente a sus derechos como víctimas del conflicto armado, garantizando el acceso efectivo a rutas institucionales, medidas de reparación y restablecimiento de derechos. También fortalecer las redes de apoyo familiares, comunitarias e institucionales con el propósito de promover su integración social y mejorar las condiciones de estabilidad del hogar. Y finalmente, diseñar e implementar un plan de intervención psicosocial jurídico que permita reconstruir el proyecto de vida de Mariana y sus hijos, favoreciendo su autonomía y mejorar las dinámicas familiares y relacionales. Bueno, Listo. La normatividad del caso, tenemos las nacionales y las internacionales. Para comprender adecuadamente la situación de la familia del señor Jacinto Morales, es fundamental partir de la normatividad que ampara a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta base legal nos permite justificar cada una de las acciones psicosociales y jurídicas que se proponen en el plan de intervención. En primer lugar, encontramos la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que reconoce a Mariana y a sus hijos como víctimas del homicidio, el desplazamiento forzado y las afectaciones emocionales derivadas de estos hechos. Esta ley garantiza su derecho a la reparación integral. De igual forma, los decretos 4800 y 4801 de 2011, que conforman el PAPSIVI, establecen que las víctimas deben recibir atención psicosocial especializada, lo cual es fundamental en el caso de Mariana por su diagnóstico de estrés postraumático. También es clave mencionar la Ley 387 de 1997 que regula el desplazamiento forzado, la Ley 1098 de 2006 que protege de manera prevalente a sus tres hijos, la Ley 1257 de 2008 dirigida a la protección de mujeres víctimas de violencias y la Ley 16 de 2013 que establece la salud mental como un derecho fundamental. En el ámbito internacional, destaca la Convención de los Derechos del Niño y los principales
y los principios rectores de los desplazamientos internos que refuerzan el deber del Estado de brindar atención, protección y reparación a esta familia. En conjunto, toda esta normatividad respalda la necesidad de un acompañamiento psicosocial y jurídico integral. Bueno, como tal, la caracterización del caso. Dentro de ese caso se ven factores muy importantes que son como tal el asesinato del padre Jacinto Morales por un grupo armado ilegal. Después vemos el desplazamiento forzado hacia Medellín de la señora Mariana y de sus hijos. La ruptura como tal del proyecto de vida agrícola, ya que ellos como tal se establecían era en el campo, y Mariana como jefa de hogar y cuidadora principal. Además de eso, pues como tal, toda la responsabilidad recae en ella y desarrolla estrés postraumático. Su hijo menor presenta también además dificultades de aprendizaje y como tal recibe ella el diagnóstico de estrés postraumático debido pues a toda la carga emocional que tiene en ese momento. Los principales actores involucrados en todo esto son, primero, como víctimas directas, tenemos a Mariana, a sus hijos de tan solo 10, 7 y 4 años, como víctima fatal, pues a don Jacinto, y como bueno, las personas que realizaron estos actos vandálicos al grupo armado como tal ilegal eh, y como institución tenemos a la unidad de víctimas, la EPS y la comisaría de familia, el ICBF y el PAX. Em, Bueno, Listo. Como variables jurídicas, nosotros tenemos la variable emocional y de salud mental, que tiene un diagnóstico de estrés postraumático en Mariana. Sus síntomas son hipervigilancia, recuerdos intrusivos, ansiedad y desmotivación. Y el impacto de los hijos fue la inestabilidad emocional y las dificultades escolares. En la variable familiar está la ruptura del rol paterno por el homicidio, la sobrecarga materna emocional y económica y los cambios abruptos en la dinámica familiar tras el desplazamiento. En la variable socioeconómica está el trabajo informal sin estabilidad en Medellín y pérdida del sustento agrícola y venta del predio en condiciones de vulnerabilidad y limitado acceso a recursos para salud, educación y alimentación. En la variable jurídica está la condición de víctimas de conflicto armado, el derecho a reparación integral, la vulneración del derecho al territorio, el acceso tardío a unidad de víctimas y derecho a atención psicosocial especializada. Adicionalmente tenemos la variable educativa, que son los hijos con dificultades de lenguaje y aprendizaje, necesidad de intervención pedagógica especializada y el riesgo de rezago escolar por condiciones del hogar. Y finalmente, como variable de seguridad, está el miedo persistente a represalias del grupo armado y la sensación de persecución y amenaza. Eh, el árbol de problemas, pues digamos que después de revisar el marco normativo, se construyó el árbol de problemas con el fin de identificar claramente la situación central que afecta a la familia Morales y comprender sus causas y consecuencias. El problema identificado es las afectaciones psicosociales severas derivadas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Eso incluye el trauma emocional vivido por Mariana, el duelo por la pérdida del padre, la inestabilidad económica y las dificultades de adaptación en la ciudad. En cuanto a las causas, se evidencia un conjunto de factores estructurales y directos. Entre ellos están la presencia de grupos armados ilegales, la ausencia del Estado en zonas rurales, el asesinato del señor Jacinto, el desplazamiento forzado, la pérdida del proyecto de vida agrícola. También influyen causas asociadas como el desarraigo, la falta de redes de apoyo, la venta del predio en condiciones de vulnerabilidad y la precariedad laboral. Por otro lado, los efectos se reflejan en múltiples dimensiones, en lo emocional con un diagnóstico de estrés postraumático, en lo familiar con la sobrecarga materna y la ruptura de rol paterno, en lo social y económico con inestabilidad laboral y aislamiento, y en lo educativo con dificultades escolares en los hijos. Este árbol nos permite ver cómo un hecho victimizante no solo afecta de manera inmediata, sino que transforma profundamente la vida emocional, social y económica y familiar. bueno, como los principales hallazgos tenemos la sobrecarga emocional de la cuidadora, la afectación emocional en los niños, las redes de apoyo frágiles,
el déficit en comunicación familiar y además de eso tenemos el riesgo elevado de deterioro psicosocial. Bueno, el plan de acción psicosocial y jurídico, pues nos basamos en el diagnóstico y en el árbol de problemas. Se elaboró el plan de acción psicosocial y jurídico que busca dar respuesta integral a las necesidades de la familia. Su primer objetivo del plan, pues, es identificar a profundidad las afectaciones emocionales y familiares. Para ello se plantean acciones como la valoración psicosocial, la identificación de síntomas en Mariana y sus hijos y la revisión del estatus de víctima en la unidad de víctimas. El segundo objetivo es reducir los síntomas asociados al trauma. Aquí se incluyen sesiones de psicoterapia individual enfocadas en trauma, técnicas de regulación emocional y el acompañamiento emocional durante el proceso de duelo. Y jurídicamente se garantiza la continuidad en citas de salud mental como lo exigen la Ley 1448 y el PAPSIV. El tercer objetivo se orienta a fortalecer las dinámicas familiares mediante talleres de comunicación asertiva, espacios de contención emocional y rutinas de apoyo entre los miembros del hogar. El cuarto objetivo busca mejorar la integración comunitaria y activar redes de apoyo. Eso implica vincular a la familia a programas comunitarios, grupos de víctimas y actividades recreativas que favorezcan la integración de los niños. El quinto objetivo se relaciona con la estabilización económica a través de proyectos de emprendimiento, asesoría en economía local y acceso a programas como los del SENA o ayudas de la unidad de víctimas. Finalmente, desde lo jurídico se incluyen acciones para tramitar o actualizar la indemnización, revisar la posibilidad de restitución de tierras y garantizar el acceso a programas de reparación integral. Este plan de acción nos permite abordar el caso desde una perspectiva completa, reconociendo que la recuperación emocional debe ir acompañada del restablecimiento de derechos y del fortalecimiento económico-social. Bueno, como tal, como conclusiones, tenemos que a partir del proceso de valoración psicosocial realizado a esta familia, el señor Morales se evidencia que el hogar atraviesa como tal una serie de tensiones emocionales y económicas que afectan así directamente a su dinámica cotidiana. Aunque la familia cuenta con recursos internos como la disposición para pues, o sea, mantener o sea, como tal, el ese de vida que llevaban, pues no se puede lograr a partir de la pérdida del padre, como tal. Y eso pues nos da como tal que hubo un impacto profundo en el hecho pues, sí, de la victimización, la necesidad de intervención integral y la importancia del fortalecimiento familiar en las redes. Y además de esto, garantías de acceso efectivo para la reparación integral y la relevancia del acompañamiento emocional y jurídico. Muchísimas gracias.